¿Qué pasa? Aquí un nuevo vídeo en el que intentaré arrojar un poco de luz al tema de federaciones y categorías en el culturismo, para aquellos que estén un poco perdidos. A ver si lo consigo. Así que vamos a ello. Federaciones. Lo primero que hay que decir es que existen varias federaciones de culturismo a las que un competidor se puede afiliar, pero las principales son solo tres. Federación IFBB, del inglés International Fitness and Bodybuilding Federation, que en español significa Federación de Culturismo y Fitness Internacional. Creada en 1946, es la federación más grande del mundo y organiza las competiciones más prestigiosas, como el Mr. Olympia y el Arnold Classic. El último dato que tengo es que cuenta con representación en 199 países, lo que no está nada mal. Federación NABA, del inglés National Amateur Bodybuilders Association, que en español sería Asociación Nacional de Culturistas Amateur. Se creó en 1948 en el Reino Unido para celebrar el Mr. Universo de Culturistas Amateurs, pero en 1952 se incluyó la sección profesional. Hasta 1984 solo se celebraban en el Reino Unido, pero desde ese año se organizan en los distintos países donde la NABA tiene representación, que son unos 50 países. Así que parece que las siglas se le han quedado un poco anticuadas. Ni es solo amateur, ni es solo nacional. Federación WNBF, del inglés World Natural Bodybuilding Federation, que en español sería Federación Mundial de Culturismo Natural. Creada en 1989, es la federación de culturismo natural más prestigiosa del mundo. Si un culturista está asociado a esta federación, es prueba fiable de que es natural 100%. Es decir, que no usa ayudas ergogénicas, como esteroides o sustancias para mejorar el rendimiento. Hacen pruebas antidoping tanto en competición como fuera de competición, para garantizar que todos los culturistas son naturales. Federaciones nacionales. Además de las federaciones internacionales, existen federaciones nacionales en cada país, que se afilian a las federaciones internacionales. Por ejemplo, la IFBB España, o la AECN, Asociación Española de Culturismo Natural, que está afiliada a la WNBF. Estas federaciones organizan sus propias competiciones de ámbito nacional, pero siempre regidas por las normas de la federación madre. Una vez vistas las federaciones, vamos a ver cómo se llega a profesional. Además de entrenar duro y sacrificarte en la dieta, para llegar a competir en un circuito profesional debes conseguir la licencia profesional expedida por la federación que te interese. Cada federación pide unos requisitos que más o menos se resumen en llegar a estar en el top de alguna competición importante amateur. Por ejemplo, si ganas el título de Mr. Universo Amateur de la NABA, podrás solicitar tu licencia profesional de esa federación y participar en el Mr. Universo Profesional. También hay competiciones exclusivas a las que no todos los profesionales pueden acceder. Por ejemplo, el Mr. Olympia organizado por la IFBB solo es accesible para culturistas profesionales que hayan conseguido buenas clasificaciones en otras competiciones profesionales de la IFBB. Aunque también se podría acceder por invitación. Por ejemplo, la IFBB podría fijarse en un culturista muy tocho que haya ganado el Mr. Universo Profesional de la NABA. Entonces, la IFBB podría invitarle a participar en el Mr. Olympia y a asociarse a la IFBB como profesional. Es hora de ver las categorías. Cada federación tiene definidas distintas categorías y a cada competición puede asignarle todas o parte de ellas. Las categorías pueden variar de un año a otro según las tendencias de ese año. Pueden variar los criterios de puntuación de las categorías existentes, pueden añadir categorías nuevas o incluso pueden quitar alguna, aunque esto último es bastante raro. Veamos ahora las categorías generales de la IFBB en 2024 y que también se aplican en el Olympia. Categoría Men's Open Bodybuilding o Culturismo Abierto Masculino, también llamada simplemente categoría Open. Aquí se presentan los culturistas masculinos más tochos del mundo, sin límite de peso, así que podemos ver culturistas con un peso de 140 kilos de puro músculo.
Se puntúa el tamaño, la definición y la simetría, pero sobre todo el tamaño. Cuanto más músculo, mejor. El ganador en 2023 fue Derek Lunsford, que quedó por delante de su principal rival Hadi Choopan, y menudo rebote que pilló. Nada más repartir las medallas, se marchó deprisa y corriendo del escenario. Quizá es que se estaba cagando, pero me da a mí que la razón es que no estaba contento. Categoría 212. ¿Por qué se llama 212? Efectivamente, 212 es el peso máximo de los competidores, pero no 212 kilos, flipao, sino 212 libras, que ya sabéis que los yankees son raros hasta con las unidades de medida. Bueno, pues 212 libras, que son unos 96,1 kilos, es el peso máximo en esta categoría, y la altura máxima es de unos 5 pies y 6 pulgadas, unos 167,6 centímetros. Como veis, es una categoría hecha para culturistas bajitos, y cuanto más bajito, mejor, dado que si mides 1,60 m y pesas 96 kilos, te verás más tocho que si mides 1,67 m pesando lo mismo. Es como la categoría Open, pero de culturistas bajitos. El ganador en 2023 fue Keon Pearson. Categoría Classic Physique, o físico clásico. Aquí se pretende emular la época dorada del culturismo de los años 70, en la que los culturistas no alcanzaban los niveles de mamadismo actuales, debido a que no existían anabolizantes tan potentes. Para hacer que los participantes luzcan ese físico clásico, se impone un límite de peso que depende de la altura. En 2023, los límites de peso fueron los siguientes. No voy a leer toda la tabla porque hay muchos, pero podéis ver que la altura se expresa en pies y pulgadas y los pesos en libras, porque así es como está definido en el reglamento. Cosas de yankees. Por ejemplo, si mides 182 centímetros, tu peso máximo para esta categoría sería de 103 kilos. El tamaño ya no es tan importante como en la categoría Open, pero igualmente se valora el tamaño muscular según tu altura, es decir, se valora la proporción entre altura y anchura, además de definición, vascularidad, simetría y todo eso. El ganador de la edición de 2023 fue Chris Bumstead, también llamado C-Boom, por delante de su rival Ramón Dino, por el que había bastantes expectativas. C-Boom ya es la quinta vez consecutiva que gana el Olympia Classic. Categoría Men's Physique, o físico masculino. Similar a Classic, pero en esta categoría los participantes van en trajes de baño que tapan los muslos, que en España se llaman bermudas. No sé cómo se llamará en Latinoamérica. La cuestión es que las piernas no son importantes. Igual que en Classic, los culturistas de esta categoría tienen un límite de peso que depende de su altura. En 2023, los límites de peso fueron los siguientes. Como veis, los pesos son entre 4 y 5 kilos menores que en Classic. En esta categoría se busca el look ideal playero, pero ¿en qué playa has visto estos cuerpos? Madre mía, como no sea en Venice Beach. Aquí también influye la belleza facial y el peinado, aunque no es lo más importante, pero si dos culturistas están empatados en físico, el culturista que parezca un orco de Mordor pierde. El ganador en 2023 fue Ryan Terry. Categoría Men's Wheelchair, o silla de ruedas masculino. En esta categoría los culturistas van en silla de ruedas, así que, evidentemente, solo se evalúa el torso y los brazos. Me encanta esta categoría porque demuestra que el ser humano puede lograr cualquier cosa con esfuerzo. Así que, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué haces ahí tirado en el sofá? ¡Ponte a entrenar! El ganador de la última edición fue Karol Milewski. Ahora pasamos a las categorías femeninas. Categoría Women's Bodybuilding, o culturismo femenino. Similar al Open masculino, pero en categoría femenina. Mujeres ultramusculadas. Cuanto más, mejor. La ganadora de 2023 fue Andrea Shaw. Categoría Women's Physique, o físico femenino. Se exige buena cantidad de masa muscular y sequedad, pero las mujeres no tienen que estar tan mamadas como en la categoría anterior. Me gusta pensar en esta categoría como el equivalente al Classic masculino, pero sin límite de peso. La ganadora de 2023 fue Sara Villegas. Categoría Women's Wellness, o bienestar femenino.
Esta categoría es para mujeres con un físico atlético, que muestran más masa corporal en las caderas, los glúteos y los muslos. La parte superior del cuerpo está desarrollada, pero no tanto como la inferior. Se trata de lograr un glúteo prominente, con grandes piernas no definidas ni vascularizadas. Se pide tono adecuado, que se vea un cuerpo voluptuoso femenino, pero sin excesivos detalles. La ganadora de 2023 fue Francielle Matos. Categoría Women's Figure o figura femenina. Se piden hombros anchos y piernas estrechas, con la V de la espalda bien marcada. Es necesario mayor entrenamiento del tren superior. La ganadora de 2023 fue Sydney Gillon. Categoría Women's Fitness o fitness femenino. En esta categoría se busca un cuerpo atlético más que una musculatura hiperdesarrollada y voluminosa. Los jueces evalúan los cuerpos desde diferentes ángulos y tienen en cuenta la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y las habilidades gimnásticas de las concursantes. Madre mía lo que son capaces de hacer estas mujeres. La ganadora de 2023 fue Oksana Grishina, que no es la misma chica que la que sale en este vídeo, así que imaginaos las cosas que hacía Oksana. Categoría Women's Bikini o bikini femenino. La categoría bikini está dirigida básicamente a las mujeres que mantienen su cuerpo en forma. Se tienen en consideración las líneas generales del cuerpo, el equilibrio y las proporciones, la tonificación y la apariencia saludable. No exigen excesiva sequedad ni musculación. Hay que trabajar el cuerpo, pero es fundamental que destaque la feminidad del atleta. Las competidoras también pueden ser juzgadas por su forma de caminar, su presentación y su pose. También influyen los rasgos faciales y el peinado. Si en Men's Physique se busca al hombre playero ideal, podríamos decir que en Women's Bikini se busca a la mujer playera ideal. La ganadora de 2023 fue Jennifer Dory. Y hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado y que os haya aclarado dudas. No olvidéis dejar un like y si no estáis suscritos, suscribíos al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.